¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bien, pues Dios me le bendiga a la amada iglesia en el Señor en esta mañana y tarde ya mismo. Ya mismo va a ser el mediodía. Gracias a Dios por tenernos un día más con vida y en la casa del Señor. Es bueno estar en la casa de Dios. El salmista David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que es un gozo, es una alegría, es algo que nuestra alma, nuestro ser espiritual se llena de regocijo. Bueno, la carne quizá no le gusta, pero hay que enseñarle a la carne a buscar a Dios y a adorar a Dios. La Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Por eso que a la carne no le interesan las cosas de Dios. Pero nuestro ser interior sí le preocupa y le interesa, porque ese es el ser eterno. Y ese ser es el que vaya arriba o va a ser condenado si es que descuidamos nuestra comunión con el Señor. Así que si alguien nos visita también, le damos la bienvenida en esta mañana, que ha venido por la presencia de Dios. Dios le ha traído por una bendición, pues tenga esa convicción que usted se va con esa bendición. Mientras se está adorando y alabando y la palabra del Señor es disertada, el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer. Si usted cree que el Señor salva, sana, liberta, restaura, se lleva nuestras cargas también, pues lo que usted cree va a recibir. Dice la Biblia que todo aquel que pide en oración creyendo sin dudar, lo recibirá. ¿Cuánto creemos en ese poder de Dios? Bien, vamos a abrir la Biblia por favor en Hechos capítulo número 12. Vamos a hablar en esta mañana de una historia real, verídica, porque todo lo que está en la Biblia es digno de ser creído, es digno de ser atesorado, guardado y practicado y enseñado también. Hechos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo número 1. Quisiera leer toda esta porción hasta el versículo 19, para que el que no conoce la historia la pueda más o menos tener claro qué es lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere enseñar. Amén. Hechos 12, ¿lo tenemos? Bien, todos juntos con reverencia y con entendimiento pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento. Clamamos la sabiduría, la inteligencia, y que el Espíritu Santo sea el que nos ministre, el que nos enseñe en esta hora, y que la palabra no retorne vacía. Bien, léalo conmigo. Hechos 12, versículo 1, dice así en el nombre de Jesucristo: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. En otras palabras, 16 soldados custodiaban por tiempo de hora a Pedro, que lo habían tomado preso. Dice, para que le custodiasen, y Herodes se proponía sacarle a Pedro al pueblo después de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. El 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Eran 4 soldados por cada guardia, 2 que estaban al lado de Pedro y 2 que estaban en la puerta principal. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había, sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una historia bíblica real que vivió la iglesia al inicio y que vivió el apóstol Pedro, que es bueno recordarla, meditarla y considerarla para nuestro caminar diario, porque lo que pasó la iglesia al inicio es lo que la iglesia siempre va a pasar hasta el día que el Señor nos venga a llevar. Que el Espíritu Santo nos ayude y que Él sea el que ministre en esta hora su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle una ofrenda de aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Bien, lo que podemos analizar aquí, amada iglesia, y rescatar muchas enseñanzas o muchos principios bíblicos a través de esta escritura, de esta historia, es que primeramente lo que podemos entender, lo que dice aquí al inicio, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Lo primero que la iglesia debe siempre tener presente y no descuidar y no ignorar, no olvidar, es que tenemos un enemigo. Herodes representa al mundo espiritual, a nuestro enemigo, al mundo espiritual de maldad, las tinieblas, al principado, al príncipe de este mundo. Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí, ni yo tengo nada con él, así que vámonos. Entonces el príncipe de este mundo, hablando del sistema del mundo, no del creador, sino del sistema, porque cuando el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, Adán y Eva, le entregó todo poderío y señorío y toda autoridad que el Padre Celestial, Jehová Dios, le había delegado al hombre. Desde ahí vemos que Satanás ha venido enseñoreando de la raza humana. Por eso vemos una raza humana caída, una raza humana totalmente apartada del Señor y totalmente confundida y turbada por las diferentes religiones, cientos y miles de religiones a nivel mundial. Solamente en India se dice que hay cerca de 5.000 religiones, solo en India, por las diferentes creencias, porque creen hasta en la vaca, adoran al ratón, adoran a diferentes cosas, a un punto tal de que es algo increíble lo que ellos hacen allá. Entonces lo primero que la iglesia debe tener presente es que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que el Señor lo reprenda. Pero lo que también debemos tener presente es que la iglesia no depende y no está bajo la influencia o bajo el poderío, señorío de Satanás, porque la iglesia
es establecida en el poder de la resurrección de Jesucristo. La iglesia no está bajo el yugo ni el sometimiento de los demonios o del reino de Satanás, sino camina en el poder y en la autoridad y en la victoria de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia tiene autoridad sobre los demonios, sobre el reino de maldad, para reprenderlos y echarlos fuera. Así que tranquilo, hay un enemigo, no podemos descuidar, pero también hay una confianza de seguridad y autoridad que usted y yo tenemos. Entonces, lo primero, entender de que hay un enemigo. Segundo, de que el trabajo del enemigo es oprimir. El trabajo del enemigo es afligir. Dice la Biblia aquí de que Herodes echó mano de algunos miembros de la iglesia para maltratarle. Cuando hablamos de maltratar, estamos hablando de que el trabajo del enemigo es oprimir. El trabajo del enemigo es afligir. El trabajo del enemigo es robarnos el gozo, la paz, la bendición, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros proyectos personales, matrimoniales, familiares, nuestros hijos, salud, en todo. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, siempre la iglesia tiene que tener una postura siempre de oración, pero con fe. Porque es a través de la oración, con la fe en su palabra, que vamos a lograr que nuestros objetivos y metas vayan a ser cumplidas, y que todo obstáculo y toda adversidad, oposición o toda piedra que el enemigo o monte que el enemigo ponga en el camino, por la fe en el nombre de Jesús se va a remover. Porque el enemigo siempre va a poner obstáculos en su caminar para detenernos. Va a poner obstáculos en su vida personal, en su vida espiritual, en su matrimonio, en sus hijos, en su salud, en su finanza, en su ministerio, en su liderazgo, en su anhelo de servir a Dios. En ese desafío, en esa lucha constante de poder mantenernos en Dios para poder arrebatar la vida eterna. Pero el enemigo siempre va a tratar de oprimir. Siempre va a tratar de oprimir a la iglesia. Por eso la iglesia no puede dejar la comunión con Dios. Porque una iglesia que ora es una iglesia que vence. Una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Una iglesia que ora es una iglesia que los cielos van a estar siempre abiertos. Una iglesia que ora, la promesa de Dios van a activarse, se van a accionar, se van a ejecutar. Y una de esas promesas es que la Biblia dice que Dios tiene ángeles al servicio suyo, al servicio mío. Amén. Entonces, vamos yendo paso por paso. Lo primero, tenemos un enemigo. Segundo, el trabajo del enemigo es maltratar, es hacer daño. Aquí vemos dos situaciones. Número uno, Jacobo, el primer apóstol mártir. El primer apóstol mártir. Estoy hablando de apóstol porque Esteban fue uno de los primeros mártires dentro de la iglesia. Pero estoy hablando del apostolado. Dentro del apostolado, el primero fue Jacobo, que dice hermano de Juan, ¿no es cierto? Entonces, Jacobo fue el primer mártir, fue el primero que el rey Herodes lo mata a espada. Y la Biblia dice que esto agradó a los judíos, o sea, se contentaron los judíos. Siempre la gente que no tiene a Dios se contenta cuando un cristiano cae, cuando un cristiano se derrumba, cuando un cristiano se desvía del Señor. Y la gente dice, yo te dije que tú no ibas a durar, yo te dije que tú ibas a volver aquí conmigo, que ibas a volver a chupar, a fumar y a hacer todas estas cosas. La gente se goza. El único que se goza cuando un cristiano cae, cuando un cristiano se derrumba, es el enemigo. Pero la iglesia siempre tiene que hacer oración por el que cae, siempre tiene que orar por el que se aparta, por el débil, para levantarlo por el poder de Dios. Ese es nuestro trabajo, alabado sea el Señor. Así que si alguien esta hora vino caído, vino apartado, vino desviado de los caminos del Señor, y usted vino porque alguien lo invitó, o está atravesando un problema, vuélvase a Dios, vuélvase como el hijo pródigo, porque Dios es amplio en perdonar. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Entonces, vemos aquí dos cuadros. Número uno, Jacobo siendo muerto a espada, el primer apóstol mártir. Y segundo, lo vemos a Pedro, que por cuanto agradó al pueblo judío, Herodes cogió fuerza y dijo, métamelo preso a Pedro. Mientras uno era muerto a espada, otro era tomado prisionero. El propósito de Herodes, dice la Biblia, era que después que pase la fiesta de la Pascua, porque justo cae la fiesta de la Pascua, y ellos respetaban esta fiesta porque es una fiesta solemne.
del pueblo judío. Y dice que pasada la fiesta, Herodes tenía pensado sacarlo a Pedro para matarlo. Ese era el propósito, matarlo a Pedro. Ese era el plan de Satanás, matarlo a Pedro. Ese era el plan del enemigo. Pero le digo algo, el cristiano, el que está agarrado de Cristo, su tiempo de partir de esta tierra, o su presente o su futuro, no depende de la circunstancia del mundo, de lo que el diablo diga, sino que depende de lo que Dios determina. En otras palabras, el hijo de Dios, la hija de Dios, no partirá de esta tierra porque tenga un problema, una enfermedad o cualquier situación o diagnóstico por ahí que botó los exámenes y usted ya se desanima, se bajonea y dice, bueno, yo creo que ya voy a morir. No, usted no morirá. Cuando la gente, o cuando el doctor, o cuando el político, o cuando el diablo, los demonios diga, usted partirá cuando Dios dice que usted parta. Cuando usted tiene propósito en Dios, cuando su anhelo es servir y glorificar a Dios, y cuando su vida es una vida agarrada en Cristo, a través de una vida de comunión, de relación y oración, pues entonces Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer algo y Dios va a mover su mano a favor suyo y a favor mío. Así como dice la Biblia aquí, de que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero sin embargo vemos que la iglesia no estaba cruzada de brazos. Sin embargo vemos que la iglesia no estaba amedrentada, ni atemorizada, ni esperando qué pasará mañana. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La posición de la iglesia, la actitud, el comportamiento de la iglesia en medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias negativas, de situaciones difíciles, de crisis, de enfrentamiento, de prueba, de adversidad, de lo que sea, de inseguridad que estamos viviendo, la posición de la iglesia siempre debe ser una oración ferviente, una oración fervorosa, no una oración de esa guachi buchipluma, no esa oración de 2-3 minutos, una oración que profundice en Dios. Esa es la iglesia que va a mover la mano de Dios, la iglesia que mueve la mano de Dios, la iglesia que ora a Dios, es la iglesia que clama a Dios. Por eso Dios, gracias al Señor por enseñarnos en este ministerio que los servicios que iniciamos, que la vida cristiana siempre la iniciamos en oración. Cuando vamos a los ayunos tenemos 2 horas de oración de inicio. Los días viernes que vigilamos son 2 horas de oración de inicio. El que lo aprovecha es entendido y gloria a Dios. El que no lo aprovecha, pues cada cual dará cuenta a Dios. Ahí donde vemos ciertamente la diferencia de fe y de gloria y de bendición y prosperidad y de triunfo y de victoria en los creyentes. Cristianos victoriosos, cristianos derrotados, cristianos fervorosos, cristianos apagados, cristianos que están en el fuego, cristianos que están fríos, cristianos que están ciertamente caminando en gloria, y cristianos que solamente es un montón de fracasos, un montón de situaciones negativas nada más. Nunca pueden contar un testimonio de gloria de Dios, porque su vida espiritual es pobre, su vida espiritual no ora, no hay comunión, no hay relación. Pero el cristiano que mantiene una vida constante de oración siempre va a vencer, siempre va a triunfar, siempre va a escalar nuevos niveles, siempre va a vencer, siempre va a derribar muros y fortaleza. Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque hay promesas, iglesia. Y una de esas promesas es una porción que la leemos y la conocemos de memoria y la repetimos, que está en Jeremías 33:13, el teléfono del Señor, la línea telefónica de Dios para el cristiano. Clama a mí y yo te responderé. Dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Pero para que Dios me responda, ¿qué tengo que hacer primero? Clamar. O sea, Dios no me va a responder si yo no clamo. Dios, la gente quiere, el cristiano quiere que Dios le responda sin clamar. El cristiano quiere que Dios le responda sin una vida de oración, sin una vida de búsqueda, sometimiento constante y permanente. La Biblia dice que la iglesia, mientras Pedro estaba custodiado, estaba preso en la cárcel con 4 grupos de guardia, y cada grupo de guardia tenía 4 soldados, 2 que estaban al lado de él,
y 2 que estaban a la puerta principal. Y la Biblia dice que la puerta principal era una puerta grande de hierro. O sea, era una puerta totalmente impenetrable, difícil de abrir. Para aquel entonces era imposible. Nadie podía abrir, nadie podía salir y si entrar de esa puerta, porque era una puerta muy segura. Y aparte que Pedro estaba en la cárcel con 2 soldados que estaban al lado de él, estaba acostado, dice la Biblia, pero estaba acostado y estaba, dice, encadenado. Estaba aprisionado Pedro ahí en la cárcel, estaba custodiado y tenía, dice, sujeto con 2 cadenas. 2 cadenas, quizás estaban en la mano y en los pies, o las 2 manos, los 2 pies, no lo sé, pero habla que Pedro tenía 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 2 ángeles al lado de Pedro y 2 ángeles custodiando la puerta principal de hierro. Y aparte, no conforme con eso, para que Pedrito no escape, estaba atado a 2 cadenas. No podía soltarse Pedro. Pedro estaba totalmente ya, digamos, indefenso, pero Pedro confiaba en Dios. Pedro sabía de que el que determinaba su tiempo en esta tierra no era Herodes, era el Señor a quien él servía. Ahora, en el caminar de la iglesia debemos aprender algo. En toda guerra siempre va a haber bajas. En toda guerra va a haber heridos. Y en toda guerra va a haber gente de baja y gente que sale victoriosa, triunfante. En este caminar de la iglesia, en esta persecución, vemos una baja. Vemos a Jacobo que murió. Pero en cambio el plan con Dios, con Pedro era diferente. Dios tiene planes con cada uno diferente. Por eso usted no cuestione a Dios. Y no diga por qué, Señor mi Dios, el que está allá oró y de un momento a otro sanó y no murió. Y el de acá murió. Y tenía el mismo problema, la misma enfermedad o el mismo cuadro, el mismo diagnóstico. Dios hace como Él quiere. Lo que sí la iglesia debe tener presente es que el morir para el cristiano no es pérdida, es ganancia. Si a Dios le place llevarte hoy a ti o a mí, gloria a Dios porque ganamos. Preocupémonos por estar bien, eso sí. Preocupémonos por estar agarrado del Señor. Mire, hay 2 acontecimientos que la iglesia tiene que estar preparado y esperar. 2 acontecimientos inevitables. Número 1, la muerte. O número 2, la venida del Señor. Todos nosotros que estamos aquí vamos a experimentar sea la muerte o sea el rapto de la iglesia. Hay muchos de nuestros hermanos que se adelantaron ya, quizás esperaron el rapto, pero no se han ido en el rapto porque todavía el rapto no ha ocurrido, pero ya partieron con el Señor. Amén, iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar en espera de 2 acontecimientos bíblicos y usted no puede ignorar eso. No podemos descuidar esa parte. Por eso la iglesia tiene que buscar a Dios. Por eso la iglesia tiene que esperar a Dios un espíritu de oración, un espíritu de santidad, un espíritu de comunión, de consagración, de hambre, de sed de Dios. No hay nada más importante, no hay nada más prioritario en esta tierra, iglesia, que nuestra salvación, que nuestra vida espiritual. Porque todo esto quedará aquí, nuestros planes quedarán aquí, nuestros proyectos, los estudios, los títulos, la casa, los bienes, la familia, todo quedará aquí. Solamente nosotros nos vamos. Por eso cada uno, el Espíritu Santo en esta mañana motiva, preocupémonos por nuestra salvación. Mamá, papá, hombre de Dios, mujer de Dios, hijo, hija, joven, anciano, preocupémonos porque no sabemos el día y la hora que el Señor venga, o no sabemos el momento que el Señor diga sube a mi presencia, o que la muerte nos sorprenda. Amén, iglesia. Pero una cosa sí sabemos, que hay que estar preparado. Hay que estar, ¿y cómo me preparo? Viviendo en santidad, apartado del pecado, llevando una vida de relación con Dios, con un corazón sano, un corazón limpio, un corazón en paz delante de Dios, delante de los hombres. Me preparo delante de Dios. Para eso congregamos. Por eso oramos todos los días 5. ¿Cuántos se levantan a las 5 a orar? Ahí menguaron los amenes ya. Entonces, que este mensaje le motive,
Que este mensaje le anime, le inquiete, le inyecte fe, le inyecte esas ganas y ese deseo de usted prepararse. Cada vez que usted va a despertar, usted ponga la alarma siempre 5 de la mañana. Cada vez que la alarma le suene, usted siempre piensa el rapto o la muerte. El rapto o la muerte. Tengo que estar preparado. Todos los días tengo que orar, porque cada mañana que usted se levanta en oración antes de toda actividad cotidiana, familiar, trabajo, lo que vaya a hacer, usted prepara el día, toma control, toma el dominio del día. El cristiano que se levanta a orar toma el dominio y el control del día, y los planes que el diablo ha tramado en ese día a través de la oración por el poder de Jesucristo se destruye, se cancela, se anula, se desbarata en el nombre de Jesucristo, y usted tendrá un día bendecido, un día prosperado, un día victorioso, un día en la bendición y en la paz de Dios. Amén, iglesia. Porque usted se adelantó a los acontecimientos. Usted se prepara. Como cuando la esposa va a cocinar, no cocina mientras primeramente no prepara los ingredientes. ¿Sí o no? No es que quiere hacer un caldo de pata y mete todo y dice, me falta el mote. Recién a comprar el mote cuando tiene que primeramente tenerlo. O la pata, me falta la pata. No, pues tiene que tener todo primeramente. Se prepara. Usted tiene que preparar el día. Usted prepara el día. Porque dice la Biblia, basta cada día su propio mal. Dándonos a entender el Señor que cada día el enemigo planifica cosa mala contra usted, contra su casa, contra su familia, contra su salud, contra su finanza, contra sus hijos, contra su fe. No se olvide que el trabajo del enemigo es afligir, oprimir, robar. Ese es el plan del diablo. Ese es el trabajo de él: matar, robar y destruir. Amén, iglesia. Pero el cristiano entendido se prepara. Y cuando usted se levanta a la mañana, usted toma el control y el dominio. Usted toma la autoridad y usted se enseñorea del día. Y usted sabe que ese día ya lo puso en la mano de Dios en oración. Sabe que usted en ese día se puso a cuenta con Dios, pidió la cobertura de Dios, pidió la protección de Dios, pidió el cerco de fuego de Dios, pidió ángeles con ustedes. Los cielos se abrieron, cerró la puerta infernal, cerró las puertas de muerte, de calamidad, de tragedia, a todos los demonios, a toda la muerte, a todo espíritu de robo, sicariato, secuestro que quiera moverse en el día. Y usted va a salir seguro, porque Jehová dice: yo bendeciré tu salir y yo bendeciré tu entrar desde ahora y para siempre, para aquel que está bajo comunión de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vemos una iglesia que mientras Pedro estaba preso, la iglesia no se desanimó. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, la iglesia no dijo: ahora sí estamos fritos, ahora todos vamos a morir. No, ellos creyeron en Dios. Ellos mantuvieron una oración sin cesar. Dice, pero la iglesia, me gusta esta parte, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué sin cesar? Que era constante, permanente, ¿no es cierto? Fervoroso. Estaban constantemente, usted está con la mente, usted está haciendo las cosas, se está moviendo, está saliendo, está andando, pero su mente conectada, orando, clamando, intercediendo. Eso es oración sin cesar. Pero aquí habla de una oración en grupo. Algo que la iglesia primitiva aprendió a sus inicios es lo que es la oración ferviente, la oración eficaz en el Espíritu Santo, pero en grupo. Siempre oraban en grupo. La iglesia debe entender que la casa de oración, como mismo se manifiesta lo que dice aquí en las escrituras, en Mateo 21:13, Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Cuando usted venga a la iglesia, venga con una actitud y un pensamiento para orar, para poner su carga, poner sus peticiones al Señor. Usted va a un ayuno, una vigilia, viene a un culto regular, venga con la intención y el deseo y con el corazón ya predispuesto a orar a Dios, a entrar en una comunión con Dios. No a ver al hermanito, no a conversar, no a chistear, no a lucir el mejor traje, no, sino que a orar. A la iglesia se viene a orar, o la casa del Señor se viene a orar, porque ese es el propósito de haber levantado casa de oración. Amén, iglesia. Entonces, vemos a un Pedro encarcelado, vemos un Jacobo muerto, pero vemos una iglesia
que no desmaya, una iglesia que cree a Dios y que cree en el poder de Dios y que avanza, que aunque hay baja, aunque hay muertos, otros encarcelados, ellos avanzan. Aunque usted vea el peligro, aunque usted vea que uno cae, que otro se aparta, que pase una cosa, pase otra cosa, usted siga adelante, porque esto es de avanzar, esto es de seguir, esto es de continuar hasta que el Señor venga, alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué sucede? Ahora aquí viene lo bueno, aquí viene lo maravilloso, aquí viene lo extraordinario, lo sobrenatural. Dice la Biblia que mientras la iglesia oraba, comienza a suceder lo que la iglesia oraba. Dice que cuando Herodes iba a sacar a Pedro, ¿no es cierto? Esa noche, antes que amanezca, esa noche, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y la guarda y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, solamente un ángel hace cosas extraordinarias. El ángel se aparece, resplandece ese lugar, pero las escrituras relata de que los guardas no siquiera se apercibieron. O sea, la manifestación de la revelación del ángel era real, pero solamente para Pedro, no para los guardas, no para los romanos. Para ellos estaba todo normal, pero solamente Pedro estaba viendo esa manifestación. La oración es una oración que mueve la mano de Dios. Cuando usted y yo oramos específicamente para alguien, o por una familia, o por un territorio, lo que sea, Dios trabaja directamente conforme a esa oración. La iglesia estaba orando por Pedro, y la iglesia estaba clamando por Pedro, que Dios lo liberte y Dios lo saque, y el Señor estaba enviando su ángel. Envió ángel. La Biblia dice de que hay ángeles a nuestro servicio. La Biblia dice claramente, si usted lee las escrituras, se lo digo con las escrituras para que sepa, en Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando de los ángeles, porque en el 13 dice que a quien de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra, ¿no es cierto?, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, solamente le está diciendo de que los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus. Los ángeles son seres espirituales, seres angelicales que están para ministrar las cosas de Dios y que son enviados, dice, para el servicio, para servirnos a favor de quién, de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos somos herederos de salvación? ¿Cuántos somos lavados con la sangre de Jesucristo? Alabados a Dios. Hay ángeles que Dios ha mandado a cuidarte a ti, cuidar tu casa, cuidar tus bienes, cuidar tu negocio, cuidar tu vehículo. Alabados al Señor. Por eso usted camine seguro, duerma tranquilo, porque hay ángeles designados al servicio suyo, al servicio mío. Hay ángeles que guardan su casa y mi casa. Hay ángeles que van contigo y conmigo cuando salimos de la casa y retornamos. Hay ángeles con nuestros hijos. Por eso siempre oremos, Padre mío, pon ángeles en mi casa, pon ángeles, Dios mío, que vayan conmigo, ángeles en el vehículo, ángeles en mi trabajo, ángeles en mi negocio, Padre, y que los ángeles no permitan que ningún demonio de maldad entre o ingrese o venga a querer robar o hacer daño o amedrentar. Ore con fe, iglesia. Esa es la oración que mueve la mano de Dios. Esa es la oración que le agrada a Dios. La oración con fe. Amén, iglesia. Y oremos con entendimiento. Dice la Biblia, orar en el Espíritu, pero orar con entendimiento. Eso es orar con entendimiento. Crea que hay ángeles que van con su marido cuando sale a trabajar. Crea que hay ángeles que quedan en casa con su esposa o sus hijos. No esté pensando, ¿y dónde será el sinvergüenza ese? No, ore a Dios. No diga, es que yo me voy y entra el vecino. No, hay ángeles guardando tu casa. Ahí se va mi hijo, hay que ver dónde se. No, pida que ángeles le guarden, que la muerte no le llegue, que la propuesta indecente de bandas, de estas bandas narcodelictivas, tampoco comiencen ellos a tratar de amedrentar o tratar de hacer propuesta indecente a sus hijos. Ore por su hijo. Da pena de ver cómo la noticia, creo que el día jueves escuché en Esmeralda a 3 jóvenes, lo decapitan y en 3 fundas la cabeza de ellos tirada en el centro de Esmeralda, y sacan las cabezas y una madre identifica
a sus dos hijos. Una madre se da cuenta que sus dos hijos era la cabeza de los dos hijos. Y la madre dice, yo sabía que mis hijos andaban en malos pasos. Hay padres que saben que sus hijos andan en malos pasos, pero ellos ni siquiera hacen por buscar a Dios. Ellos ni siquiera hacen por clamar a Dios. Si usted sabe que su hijo o su hija no está en el Señor, anda en malos pasos, no ama a Dios, anda por ahí hecha la loca o hecho el loco, o hecho por ahí el perverso, fumando y hablando medio sabido, y usted lo habla que ve que está en secreto, algo oscuro anda, con gente media mal anda, entonces métese en oración y ayuno. Diga, Padre, tu ángel guarde a mi hijo, a mi hija, porque ellos están en la promesa. Diablo, te prohíbo tocarlo. Muerte, drogadicción, sicariato, te prohíbo tocarlo. Te apto en el nombre de Jesús. Fuera. Usted ore, forme un cerco de protección alrededor de sus hijos. Amén, iglesia. Déjese de poner vela a Gregorio, al niño divino, al santo cachón. Déjese de poner vela a la santa muerte y comience a doblar rodillas. Esto no es con vela, esto es con oración, con fe. La oración de fe mueve la mano de Dios. Clama a mí, te dice madre, y yo te responderé. Alabado sea el Señor. Es tiempo de clamar, iglesia. Es tiempo de doblar nuestras rodillas. Es tiempo de volver a la oración. Oh, Kamahai. Es tiempo de volver a la intimidad con Dios para ver la mano de Dios. Porque el diablo está secuestrando, porque el diablo está tomando jóvenes y adolescentes, metiéndolos en la escuela de Satanás. La droga, el robo, el sicariato, el secuestro, el vandalismo, el narcotráfico, la guerrilla, lo que es el sicariato. Y según la noticia de los dos hijos, uno era adolescente. Era un muchacho. El otro también no era muy mayor. Si tenía más 18, 19 años no era mucho. Pero de los dos, uno era pequeño, adolescente, un muchachito, que andan ya armados, porque el diablo se les mete y los hace fuerte con una arma por una droga. Pero el diablo les paga mal. Que el Señor reprenda a Satanás. El diablo paga mal. Por eso, si alguien esta mañana está aquí y no está en Cristo, deslígate, rompe relación y nexo con el diablo y haz pacto con Cristo en esta mañana. Dile, Señor, perdóname, hoy rompo relación con el diablo, hoy renuncio a Satanás y hoy hago pacto contigo. Perdóname, sálvame, porque no quiero infierno, quiero cielo. Cuando dicen gloria a Dios, Jesucristo vino a buscar, Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Jesús. No diga como he escuchado a muchos jóvenes, le digo, hijo, ven al Señor. No, tranquilo, pastor, que tengo que vengarme, dice. Déjeme primeramente realizar unas cositas, que tengo que vengarme de unos malhechores que me han hecho esto, lo otro, o afectaron mi familia o mi negocio, y luego que me desquite vengo. Tú no sabes si vas a regresar. Porque la manera de vencer al diablo no son con las armas humanas, es con las armas espirituales. Es con armas espirituales. La arma que Dios ha dado a la iglesia, que es poderosa, es la oración. La oración con fe en la promesa, en la palabra. Esa es la oración que mueve la mano de Dios y que derrota a los demonios y que destruye los planes del diablo. La oración de esta iglesia al inicio desbarató y destruyó los planes de Satanás, los planes de Herodes, porque el plan de Herodes era matarlo también a Pedro. Pero la oración desbarató sus planes, porque Dios movió, Dios intervenió, Dios se manifestó. Dios comenzó a enviar un ángel. Basta un ángel. Envió solo un ángel, ese ángel resplandeció y la presencia del ángel, dice la Biblia, que las cadenas se cayeron. Por eso le leí todo este pasaje para que entendamos. Y las cadenas se cayeron y luego le dijo, levántate pronto. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, porque estaba hasta descalzo. Y lo hizo así. Y luego le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era lo que
pero no sabía que era verdad lo que es el ángel, sino que pensaba que veía una visión porque Pedro estaba durmiendo. Amén, iglesia. Pedro estaba descansando en Dios. El dormir de Pedro representa el descansar en Dios, el confiar en Dios. El cristiano tiene problemas, pero descansa en Dios. El cristiano tiene situaciones difíciles, pero descansa en Dios. Cuando usted busca a Dios, cuando usted ora, ayuna, vigila, usted está descansando en Dios. Nuestro descanso no es la cama, nuestro descanso es la presencia de Dios. Por eso usted tome la vigilia el día viernes y diga: no voy a pasar mala noche, porque el cristiano que vigila no pasa mala noche. El que le sirve al diablo en el pecado pasa mala noche. El cristiano que vigila los viernes o los días que usted sienta vigilar, alabados a Dios, pero aquí en este ministerio vigilamos los viernes, usted diga: voy a descansar en Dios. No es que va a dormir a la iglesia, sino que va a descansar en la rodilla, va a descansar en la presencia de Dios, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo de que Dios es el Dios todopoderoso, sabiendo de que Dios oye la oración, sabiendo que Dios responde cuando tú clamas. Amén, iglesia. Envió un ángel. Pedro, humanamente, porque así nos pasa, Pedro pensaba que era una visión, pero no era una realidad. Pero dice la Biblia que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, cuando están a la puerta principal, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron pasando la calle. Oye, la puerta se abrió solita, porque el Señor dice que Él es la llave de David, y cuando Él abre nadie cierra. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted camina con el Señor, toda puerta que el diablo le cierre, Cristo la abre. Toda puerta que el diablo te cierra, Cristo la abre. El diablo te cerró la puerta en un trabajo, Dios te va a dar un mejor trabajo. El diablo te cerró la puerta por ahí en tu negocio, que según tu negocio se va en bancarrota. Y le mentira, diablo. El que está en bancarrota eres tú, porque mi Dios es dueño del oro y la plata, y mi Dios es el Dios poderoso. Amén. La puerta se abrió sin ayuda de nadie. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que confiamos. Ese es el Dios que seguimos. Y ese es el Dios que servimos. Un Dios que oye la oración y un Dios que responde la oración. Dios responde la oración de la iglesia. Y Dios acciona mientras el pueblo estaba orando. En esa misma tarde, en esa noche, en esa misma madrugada, el ángel se estaba manifestando. Pedro estaba siendo libertado delante de los 4 ángeles. Los ángeles no se dieron cuenta. Dios va a cerrar y va a cegar el entendimiento de la gente que te quiera hacer daño. Y tú vas a pasar al lado de ellos, no te van a ver. No, que no salgo porque me han amenazado de muerte. No, tranquilo. No salgo porque en la vieja vida me marcaron, me sellaron con el sello de los tigretones. Y por eso no salgo, porque ahora ya estoy en Cristo y tengo miedo. No, tú tienes la marca de Cristo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Hay ángeles que van contigo. Mientras tú estés agarrado de Dios, el diablo no te va a tocar. Los ángeles no se dieron cuenta que Pedro salía. Perdón, los romanos, los soldados, no se dieron cuenta que Pedro, ni se dieron cuenta ni del ángel, peor de Pedro. Y Pedro pasa al lado de ellos y no lo ven. Pedro pasa, se levanta al lado de los 2 ángeles, de los 2 guardas, no lo ven. Va a la puerta principal, la puerta se abre, ni se dieron cuenta que la puerta se abrió, ni lo vieron tampoco a Pedro. Cuando tú estás agarrado de Dios, los planes del diablo se frustran. Las puertas se abren. Los demonios son turbados. Y la gente que te anda dando seguimiento y dice: ¿a qué hora sale? Tú saliste y entraste y ellos no te vieron. ¿Ah? Tú saliste y entraste y ellos no. Y dice: ¿qué pasó? No ha salido para nada ese varón. Lo tengo asustado. No, hace rato que salió. Amén, iglesia. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, diga: Dios es fiel.
Dios es fiel con sus hijos. Oiga, aunque estamos en esta tierra, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temas, iglesia, sea Jehová tu temor y temblor. No temas al hombre, no temas al que mata el cuerpo y nada más puede hacer. Teme al grande Jehová, alabado sea el Señor. Si caminas con Dios, ¿quién contra ti? Oiga, no hay brujo, no hay hechicero, no hay grupos narcodelictivos que te puedan hacer frente si Dios está contigo. Amén, iglesia. Cuanto más cuando se entere que tú eres un hijo de Dios, el diablo le va a decir: déjalo, porque ya no nos pertenece, porque te desligaste de él. Pero eso sí, preocúpate por mantenerte de la mano con él, no te sueltes. Así como cuando el niño va pasando por una área oscura o ve animales por ahí que ladran, el niño no quiere soltar la mano de papá, ¿sí o no? O de mamá, y se agarra. Mamá dice: pero no, es que el niño se agarra. Tú agárrate del Señor. No te sueltes de Dios, porque ahí está nuestra confianza y seguridad. Amén, iglesia. Entonces, vemos que Dios responde. Lo otro que analizamos aquí, que dice la Biblia, el 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Entonces, Dios te va a libertar y Dios te va a librar de los planes de Satanás. Dios va a frustrar los planes del diablo. Ahora, aquí viene lo sorprendente también. Lo que a veces la iglesia clama y no cree lo que clama. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. O sea que en aquel entonces no habían templos. Las casas eran los templos. Y María, la madre de Juan, había dado su casa para que la iglesia se reúnan a orar. Y estaban en la casa de ella haciendo esta oración. Estaban orando de madrugada, porque fue de madrugada que sale Pedro, y ellos estaban orando. No estaban durmiendo, estaban orando. Esa es la postura de la iglesia. Dice el versículo 13: estaban muchos reunidos orando. El 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. ¿Sí o no? Lo típico que a veces nosotros decimos: oh, estás mal, estás cuerda, te falta un tornillo. Pero usted está orando por eso y no cree lo que Dios está haciendo. Escúchame, la iglesia estaba orando para que Dios liberte a Pedro. Dios estaba respondiendo a la oración. La iglesia está viendo el milagro, está viendo que Pedro está golpeando y ellos no creen. Ese es el problema de la iglesia en estos tiempos. La iglesia ora, ayuna, intercedes tú por tu vida, tu problema, tu hogar, tu salud, tus hijos, tu finanza, y no quieres creer y no quieres creer lo que Dios está haciendo. Alabado sea el Señor. Te parece imposible. Ora con fe, iglesia. Cree de que Dios mueve su mano poderosa. La iglesia debe creer lo que ora. El problema de la iglesia que estaba orando, Dios estaba actuando y ellos no estaban creyendo. Y luego que Pedro está golpeando y esta muchacha va y escucha la voz de Pedro de gozo, dice: no le abras. Dice: es Pedrito. Dice: estás loca. Él dice: no, es su ángel, dice. Porque no creemos que era el poder de Dios respondiendo a la oración inmediatamente. Y luego dice versículo 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, perplejos. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque no estaban creyendo. Pero Dios es fiel. O sea, oraban quizás con duda, oraban nomás por cumplir un requisito o un patrón o un procedimiento nada más, o un protocolo, pero no porque realmente estaban creyendo. Pero sí creía de que la oración de dos que se ponen de acuerdo, Dios lo hace en el cielo. Amén, iglesia. Así que únase con gente a orar, pero que va a creer. Dígame: vamos a orar por esto. ¿Y tú crees que Dios va a hacer? Entonces, lo siento mucho, me equivoqué. Chao. Voy a ver quién cree en verdad. Únete con gente que va a creer.
Que que diga amén, así será, así va a ser hecho. Aunque no lo vea al momento. Hay oraciones contestadas inmediatamente. Hay oraciones contestadas después de unos días o semanas. Otras demoran meses o años. Pero sea cual sea el tiempo en el cual Dios responda, manténgase orando. Amén, iglesia. Mantengámonos orando. Entonces estamos viendo aquí la respuesta de lo sobrenatural. Cuando tú oras, lo sobrenatural desciende. Porque quien vivió lo sobrenatural no fue la iglesia, fue Pedro. Quien vio el ángel que resplandecía no fue la iglesia, fue Pedro. Muchas veces usted y yo vamos a estar orando y ayunando y no vamos a ver nada, no vamos a ver nada, no vamos a ver nada. Pero usted y yo estamos orando y otros van a ver la gloria de Dios. Otros van a ver cómo Dios los guarda, cómo Dios los libra. Y ellos deben reconocer que alguien está orando por ellos. Alguien está orando por sus hijos. Alguien está orando por su matrimonio. Alguien está orando por su negocio. Alguien está orando por su casa. Alguien está orando por su vida. Porque ellos están viendo la gloria de Dios. Por eso la iglesia, nuestro trabajo es orar. Aunque no veamos nada. Pero otros van a ver. Amén, iglesia. Amén. O quizá usted diga que viene su hijo. Papá, mamá, te quiero contar algo. ¿Sabe que yo fui sabido? Estaban por allá disparando y yo me agachaba y ni una bala me pegó. Y dice, no fue porque tú fuiste sabido. Fue porque tu mamá y tu papá están orando por ti. Los ángeles te guardan. Los ángeles te protegen. No es porque fuiste sabido. No es que la bala me pasó rozando. No es que el carro me iba a atropellar y no sé, alguien me empujó y no me tocó el carro, así que yo fui pila. No fuiste pila, hay ángeles que te guardan. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la gente se quiere llevar la gloria de él. Dice, mamá, un carro, iba distraído con el teléfono cuando veo que un carro, no sé, alguien me hace como que me retrocede y el carro pasa al lado mío. Si no retrocedía, me mataba. Estuviera ahorita yo en la morgue. Fui sabido, mamá. No fuiste sabido, muchacho, muchacha. Hay ángeles que te guardan porque hay un padre, una madre. Hay un pueblo que está orando por ti, por nosotros. Hay una iglesia que está intercediendo. Por eso el grupo de intercesor le animo a seguir adelante. Por eso esos intercesores le animo a seguir orando. Porque hay bendición en la oración. Hay bendición. Dios bendice, Dios prospera, Dios recompensa a los que le buscan. Así dice Hebreos 11:6. Y Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, que el buscar a Dios aún es galardonador. Oiga, miren lo bueno de Dios. Que Dios dice, búscame y yo te bendigo. Búscame y yo te galardono. Búscame y yo te recompenso. Cuando siempre el beneficiado va a ser nosotros. Entonces, el que se acerca a Dios va a hallar la bendición. Y aparte el que lo busca va a ser recompensado. O sea, Dios te bendice y Dios te recompensa. Eso dice Hebreos 11:6. Amén, iglesia. Entonces, tenga ese pensamiento. Otra vez oración. Otra vez mañana 5 de la mañana. Y tengo que poner, pastor, amén, para que sepa que estoy orando. No, usted no lo haga por mí. Usted lo haga por usted mismo. Y por su familia, porque estamos en una batalla, estamos en una guerra hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, iglesia. Entonces, mientras la iglesia oraba, Dios se manifestaba. Mientras la iglesia oraba, Dios respondía. Mientras la iglesia oraba en lo natural, Dios manifestaba lo sobrenatural. La iglesia oraba, no veía nada, pero Pedro era el que estaba siendo favorecido. Pedro veía la gloria de Dios. Y luego que la iglesia ve el resultado, no cree. Así que iglesia, a creer. Ore con fe. Cuando usted pide oración, te diga, gracias, tú lo hiciste. No es que se ora y el pastor le dice, está bien, váyase sano. Ay, no, pastor, discúlpeme, es que es mi enfermedad. Y toma la enfermedad nuevamente y se la lleva. Es que me sigue doliendo. Entonces usted no creyó. Aunque la enfermedad esté, aunque el dolor esté, aunque el síntoma está todavía en el cuerpo y afectando. Usted diga, mentira, diablo, estoy sano, no tengo nada, se fue el dolor porque creí en el poder de Dios y el poder de Dios es real. Por lo tanto, diablo, estoy sano. Usted crea. Y mientras usted va caminando, cuando se da cuenta, se fue. Amén, iglesia. Esta es cuestión de creer.
Entonces estamos viendo cómo Dios responde una oración en unidad y una oración ferviente, permanente. Ahora, algo que también debemos rescatar aquí para culminar es que cuando el diablo se empeña con alguien para llevárselo, se lleva a quien quiere llevar él. El trabajo de Satanás era llevárselo a Pedro, ¿sí o no? El trabajo de la muerte era llevárselo a Pedro. También lo saco de la tierra a Pedro para que deje de predicar la palabra. Pero como Dios contestó la oración de una iglesia y lo libertó de mano de Herodes, entonces la muerte dice, yo no me quedo picado. No me llevé a Pedro, me lo llevo a los soldados. Y a los soldados que estaban haciendo guardia, dice la Biblia 19, que Herodes, habiendo buscado a Pedro sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Sí o no? Significa que el que desea el mal para ti va a rebotar sobre él. ¿Sí o no? Por eso dice por ahí el mundo refrán, maldición de gallinazo. No te llega ni al espinazo, dicen por ahí, ¿no es cierto? Cuando tú caminas en bendición, lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Lo que la gente te maldice, contra ellos rebota. ¿Sí sabe usted? Contra ellos rebota. Así que tú no tengas miedo, iglesia, porque tú caminas con la bendición, con el que bendice. Usted y yo caminamos con el que guarda, con el que protege, con el que responde, con aquel que estamos seguros. Ellos confían en armas humanas. Ellos confían, dice, en la fuerza del caballo. Nosotros confiamos en Jehová. Bienaventurado y dichoso es el hombre, la familia, la nación, el pueblo, cuyo Dios, cuya confianza está en Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Dónde está tu confianza, iglesia? Todo plan del diablo será desbaratado. Y lo que la gente lance contra ti rebotará. Todo rebote es como la pelota que tú la tiras y rebota. Toda maldición va a rebotar contra aquel que... Por eso la iglesia no debe maldecir a nadie. No podemos maldecir. La iglesia no es llamado a maldecir, es llamado a bendecir. A quien sea tenemos que bendecir, no maldecir. Bien hecho que le cortaron la cabeza. No, que Dios tenga misericordia, así hemos pensado. Sí. Que Dios tenga, son almas que necesitan de Dios también. Y los narcos, todos estos sicarios, ladrones, saben que hay una iglesia que ora por ellos. Sabe que hay una iglesia que intercede por ellos. Por eso que en ellos, muchos de ellos conocen la palabra y hay un respeto hacia el cristiano. Hace poco nomás un testimonio contó un hermano en el WhatsApp de los soldados, en un cabo de Esmeralda, que iba en la moto con casco y lo intersectan dos y lo van a disparar. Y él tenía la Biblia en la moto, en el volante. Y el poder de Dios lo detiene, que no dispara, no, que dice, le hace sacar el casco, lo paran, le hace sacar el casco. Cuando lo ven, ay, si no eres, tranquilo hermanito, anda nomás tranquilo, no eres tú. Y no lo mataron. Y él testifica en el WhatsApp de los soldados que Dios lo libró de matarlo. Lo apuntaron con el arma, lo pararon. Como vieron la Biblia, le hicieron sacar el casco y dijo, no eres tú, tranquilo, sigue nomás. Dios siempre va a guardar a lo suyo. A mi iglesia, siempre Dios va a guardar. Confiemos en el Señor. Entonces, iglesia amada, mantengamos nuestra fe viva, fervorosa. Nuestra fe, una fe que se ve, una fe que se mueva, una fe dinámica, una fe viva, una fe muerta, una fe que va creciendo, una fe de que no vivimos de recuerdo, vivimos de presente. Sí hay peligro, sí, pero confiemos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos infieles, Él es fiel. Póngase de pie en esta tarde. Si me ayuda mi hermano con... Jesús, mi fiel amigo. Jesús es fiel. En esta tarde, si hay alguien que no conoce al Señor, en esta tarde si hay alguien que ha estado
apartado, que ha estado caminando sin la protección de Dios, si en esta tarde hay alguien que ha sido amenazado o tiene un cuadro de diagnóstico clínico delicado, reservado, o está pasando por un problema de situación matrimonial, familiar, laboral, legal, yo le animo en esta mañana y tarde: ponga la confianza y la fe en Jesús. Solo Él es fiel. Me gusta ese cántico que dice: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, porque yo no quiero volver atrás, Señor. Si en esta noche hay alguien que diga: Jesús, ayúdame, tú eres mi amigo fiel y verdadero, solamente tú me puedes ayudar. Venga al altar, venga, lo invito al altar. Hay alguien esta noche que diga: Señor, perdóname. Llamo tanto al pueblo de Dios de este lado que necesito oración por fortaleza, porque su fe ha venido menguando, para que yo derrame un espíritu de oración para estar orando. El pueblo de Dios para ser ministrado por el Espíritu acá. Y de este lado de acá llamo a personas que no tienen a Jesús, o que habiéndolo tenido se apartaron y hoy desean reconciliarse con Dios. Venga para acá, venga. Aquí párense los que se reconcilian con el Señor, y acá párese la iglesia que pide fortaleza. La iglesia que ha dejado de orar, que ha dejado de confiar en Dios. La iglesia que ha dejado de creer en las promesas del Señor. La iglesia que está amedrentada. La iglesia que camina en pavor. La iglesia que camina en miedo. La iglesia que camina en zozobra. Dice el Señor: ven, te quiero llenar con mi espíritu, te quiero fortalecer con mi espíritu, te quiero dar mi manto de gloria, de oración, Oca Maizoa, para que Dios te ayude a pelear la buena batalla con tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu salud, en tu finanza. No se olvide que el trabajo del diablo es oprimir, es enfermar, es lastimar, es hacer daño. Pero si hay alguien esta noche, en esta tarde, que desea entregar a Jesús, véngase para acá. Los que desean entregar su vida a Jesús, los que se reconcilian con Jesús, véngase acá. Los que han estado alejados de Cristo Jesús, véngase acá. Diga: Señor, hoy me reconcilio, hoy me vuelvo a ti, porque no hay nada más amigo fiel que Jesús. Él es tu amigo, Él te quiere ayudar. Hay alguien esta tarde, hay alguien esta tarde que diga: Jesús, ayúdame.